En este momento, mientras te preparas para dormir, algo sin precedentes está ocurriendo en nuestro sistema solar. Desde que el 3i Atlas fue descubierto en julio, las cosas se han vuelto progresivamente más extrañas allá arriba. Este antiguo visitante interestelar ha dejado perplejos a los astrónomos desde el primer día. Pero su química imposible y su brillo verdoso ya no son la parte más extraña. La parte más extraña es lo que lo ha seguido en su estela. Nuestro vecindario cósmico, normalmente predecible, se ha transformado en una bulliciosa autopista de objetos convergentes con patrones de agrupamiento que desafían la probabilidad. Desde un enjambre de 7 cometas, llegando juntos, hasta una nueva ola de asteroides, pasando cerca de la Tierra. Lo que estamos viendo en el cielo nocturno es todo menos normal. Y ahora los astrónomos no tienen más opción que empezar a preguntarse, ¿qué está haciendo realmente el 3i Atlas con nuestro sistema solar? Acompáñame en esta exploración nocturna, mientras descubrimos si estamos presenciando la mayor coincidencia de la galaxia o algo mucho más profundo. Septiembre de 2025. Debería haber sido tranquilo. Solo otro mes de tráfico cósmico rutinario, del tipo que los astrónomos catalogan con precisión mecánica antes de pasar a la siguiente observación. Pero el universo tenía otros planes. Lo que se desarrolló en esas semanas de otoño fue algo completamente diferente. Un desfile celestial que dejó a los científicos corriendo hacia sus telescopios y al público, preguntándose si estábamos presenciando algo más que una mera coincidencia. El protagonista llegó primero. El asteroide 2025 FA22, un pedazo de roca del tamaño de una montaña que medía entre 130 y 290 metros de diámetro. El 18 de septiembre pasó cerca de la Tierra a poco más de 2 distancias lunares, aproximadamente 835.000 kilómetros de distancia. Lo bastante cerca para convertirse en titular, lo bastante lejos para permitirnos dormir tranquilos. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. FA22 no vino solo. Este no era su típico asteroide solitario haciendo su aparición programada. En cambio, parecía más bien la noche de estreno de un teatro cósmico con varios artistas subiendo al escenario en rápida sucesión. El pequeño objeto cercano a la Tierra 2025, Regeta 2, ya había hecho su entrada 3 días antes, el 15 de septiembre, zumbando a solo 0,78 distancias lunares, meros 300.000 kilómetros de nuestra puerta. En términos astronómicos, eso es prácticamente un apretón de manos. Pero estos no fueron incidentes aislados. Durante toda esa misma semana, docenas de visitantes adicionales en distancias sublunares trazaron sus trayectorias en nuestro vecindario local. Cada uno fue catalogado y seguido por la red global de sistemas de vigilancia espacial. Era tráfico típico según las estadísticas. Sin embargo, algo en el patrón de agrupamiento parecía diferente. El tiempo parecía casi coreografiado, como si estos antiguos viajeros hubieran coordinado su llegada para lograr el máximo efecto dramático. Entonces llegó el elenco de apoyo. El cometa C-2025-R2, descubierto por el instrumento SWAN a bordo de la nave espacial SOHO el 11 de septiembre, comenzó a brillar hasta alcanzar visibilidad a simple vista cerca de la constelación de Virgo. Su cola se extendía por el cielo nocturno como una pincelada cósmica, visible para cualquiera que supiera dónde mirar cuando el crepúsculo cedía a la oscuridad. El destino del cometa más allá del perihelio seguía siendo incierto. Muchos de estos objetos se fragmentan bajo el intenso calentamiento del Sol, dejando atrás solo senderos de escombros brillantes como monumentos a sus breves carreras estelares. Mientras tanto, acechando en el trasfondo de cada informe astronómico estaba otro rostro familiar, Apophis, oficialmente designado 9942, Apophis. Este es el asteroide
que durante años encabezó todas las listas de preocupación en defensa planetaria. Una montaña de roca de 400 metros de ancho programada para un encuentro incómodamente cercano con la Tierra el 13 de abril de 2021 BS. Sobrevuelo acercará a Apophis a 32.000 kilómetros de la superficie de nuestro planeta, más cerca que nuestros satélites geoestacionarios. Lo bastante cerca para verlo a simple vista mientras cruza el cielo nocturno a 50.000 kilómetros por hora. Pero la verdadera estrella de este espectáculo celestial aún esperaba entre bastidores. Oculto entre los anuncios rutinarios de descubrimientos, había algo sin precedentes. 3I Atlas, también conocido como C-2025N1. Descubierto el 1 de julio de 2025 por el equipo de investigación Atlas en Chile. Este objeto era diferente a todo lo demás que llenaba nuestros telescopios en ese septiembre. No era solo otro asteroide o cometa de nuestro sistema solar local. Era algo mucho más exótico. Un visitante interestelar, apenas el tercero confirmado, portando firmas químicas que desafiarían todo lo que pensábamos saber sobre la formación planetaria. El equipo Atlas inicialmente lo había identificado como solo otro punto difuso moviéndose contra el campo estelar. Pero a medida que las observaciones de seguimiento refinaron su trayectoria, las matemáticas contaron una historia extraordinaria. Este objeto viajaba en una órbita hiperbólica, lo que significa que tenía más que suficiente velocidad para escapar por completo del abrazo gravitacional de nuestro Sol. Había venido de otro lugar, otro sistema estelar, quizás a años luz de distancia, y después de su breve encuentro con nuestro vecindario solar, continuaría en la oscuridad cósmica, para no volver jamás. Lo que hizo aún más notable al 3I Atlas fue su sincronización. El perihelio estaba programado para finales de octubre de 2025, solo semanas después del desfile de asteroides de septiembre. Luego, como un artista saliendo por el lado izquierdo del escenario, desaparecería en el resplandor solar, oculto por el brillante fulgor de nuestra estrella. Pero la paciencia sería recompensada. A inicios de diciembre, cuando el movimiento orbital de la Tierra nos llevara a un mejor ángulo de visión, el 3I Atlas resurgiría de detrás de la cortina solar, ofreciendo a los telescopios su mejor oportunidad de estudiar un pedazo auténtico de propiedad interestelar. La ventana de observación era perfecta. Demasiado perfecta, dirían algunos. En la aproximación más cercana en diciembre, el objeto aún estaría a 1,88 unidades astronómicas de distancia, aproximadamente 270 millones de kilómetros de la Tierra, lo bastante lejos para no representar amenaza alguna, pero lo bastante cerca para análisis espectroscópico detallado con nuestros instrumentos más poderosos. Era como si el universo hubiera entregado una muestra cuidadosamente empaquetada de otro sistema estelar directamente en nuestra puerta astronómica, completa con condiciones ideales de observación y un calendario tranquilo para su estudio. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué este repentino aumento de actividad cósmica agrupándose alrededor de las mismas pocas semanas? Mejores investigaciones ciertamente desempeñaron un papel. El observatorio Vera C. Rubin había captado sus primeras imágenes de luz en junio de 2025, logrando miles de nuevas detecciones de asteroides en aproximadamente 10 horas de operación. Había más ojos explorando el cielo con mayor sensibilidad que nunca, revelando la verdadera densidad poblacional de los pequeños cuerpos en nuestro sistema solar. Sin embargo, la sincronización parecía demasiado conveniente, demasiado orquestada para descartarla como simple sesgo observacional. ¿Había algo especial en septiembre de 2025? ¿Alguna confluencia gravitacional o alineación estacional que hubiera atraído a estos objetos hacia una convergencia? ¿O estábamos presenciando el primer acto de algo mayor? Un drama cósmico desplegándose en escalas de tiempo muy por encima de la percepción humana.
El ánimo entre los astrónomos no era de miedo, sino de urgente curiosidad. Los sistemas de defensa planetaria habían evolucionado considerablemente, desde los días en que los impactos eran puramente dominio de las películas de catástrofes. Ahora poseíamos la capacidad tecnológica de rastrear, caracterizar e incluso desviar objetos potencialmente peligrosos. El éxito reciente de la misión DART de la NASA había demostrado que los impactadores cinéticos podían alterar con éxito la trayectoria de un asteroide, mientras que la misión ERA de la Agencia Espacial Europea estaba en camino de examinar forensicamente los resultados. Pero el conocimiento y la preparación eran tan buenos como el tiempo de advertencia que proporcionaban. Y eso planteaba preguntas incómodas sobre los visitantes que aún no habíamos visto, aquellos que aún se acercaban desde la dirección del Sol, ocultos en el resplandor hasta su aproximación final. Si FE-22 hubiera estado en curso de colisión en lugar de un paso seguro, habríamos tenido suficiente aviso anticipado para montar una respuesta eficaz. ¿Y qué nos decía el 3I Atlas, con su química alienígena y sus orígenes interestelares, sobre la población invisible de objetos que vagan entre las estrellas? El aumento de septiembre había despertado algo en la conciencia científica colectiva. No era pánico, era el reconocimiento de que nuestro sistema solar era mucho más activo, mucho más conectado con la galaxia más amplia de lo que habíamos imaginado previamente. Estábamos presenciando el acto de apertura de la transición de la humanidad, de una especie confinada a un solo planeta, a participantes activos en fenómenos de escala galáctica. Pero primero, necesitábamos entender con qué estábamos realmente tratando. Si FA-22 hubiera golpeado la Tierra en lugar de pasar con seguridad, ¿cómo habría sido ese impacto? Las matemáticas de una colisión cósmica son implacables. Cuando el asteroide 2025 FA-22 pasó cerca de la Tierra el 18 de septiembre, a una distancia de 835.000 kilómetros, llevaba consigo la energía cinética equivalente a aproximadamente 100 megatones de TNT. Para poner eso en perspectiva, eso es aproximadamente 2000 veces más poderoso que la bomba que arrasó Hiroshima, todo concentrado en un solo proyectil rocoso de entre 130 y 290 metros de diámetro. Pero la energía es solo parte de la historia. Lo que importa más es cómo se entrega esa energía a la superficie de nuestro planeta. Y eso depende enteramente de una danza compleja de física que involucra el ángulo de entrada atmosférica, la composición del objeto y la pura suerte cósmica. La diferencia entre una catástrofe regional y un evento de extinción global a menudo se reduce a factores tan simples como si el objeto entrante está hecho de hierro sólido o de cascajo suelto, si llega en un ángulo pronunciado o roza la atmósfera, y si explota en el aire o atraviesa hasta el suelo. La velocidad de aproximación del FA-22 de aproximadamente 10,8 kilómetros por segundo era típica para los objetos cercanos a la Tierra, lo bastante rápida para comprimir y calentar la atmósfera frente a él en una vaina de plasma, pero no tan extrema como para sugerir un origen del sistema solar exterior o más allá. A esa velocidad, la entrada atmosférica habría sido espectacularmente violenta. El objeto habría comenzado a brillar como un segundo sol mientras aún se encontraba a cientos de kilómetros sobre la superficie. Su borde delantero alcanzando temperaturas de varios miles de grados mientras atravesaba capas cada vez más densas de aire. Para un asteroide rocoso en el rango de tamaño del FA-22, el escenario más probable habría sido una explosión aérea, una detonación atmosférica completa, ocurriendo en algún lugar entre 5 y 15 kilómetros sobre la superficie. Eso fue lo que sucedió en Tunguska, Siberia, en 1908, cuando una explosión aérea estimada entre 3 y 15 megatones
arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque sin haber creado nunca un cráter. El escenario del FA-22 habría sido significativamente más poderoso. Imagina estar a 200 kilómetros del punto cero en una mañana clara. Primero vendría la luz, un destello más brillante que el sol, visible incluso a plena luz del día, quemando retinas e incendiando ropa y vegetación en cientos de kilómetros cuadrados. El pulso térmico duraría varios segundos, tiempo suficiente para causar quemaduras de tercer grado en la piel, expuesta a distancias mayores a 100 kilómetros. Luego vendría el sonido. La onda de choque de una explosión aérea de 100 megatones rompería ventanas en un área del tamaño de un país pequeño. La sobrepresión aplastaría la mayoría de las construcciones residenciales dentro de 50 kilómetros del punto cero y causaría daños estructurales significativos a distancias cercanas a 150 kilómetros. Incluso las estructuras de hormigón bien construidas sufrirían daños graves dentro de la zona de destrucción interna. Pero, ¿y si el FA-22 estuviera hecho de material más denso o llegara en un ángulo más bajo que le permitiera penetrar más profundamente en la atmósfera antes de fragmentarse? El escenario del cráter representa un tipo completamente diferente de devastación, usando programas de modelado de impacto bien establecidos como Impact Earth. Podemos estimar que un asteroide de hierro de 200 metros que impactara a 10 kilómetros por segundo excavaría un cráter de aproximadamente 3 kilómetros de diámetro y 500 metros de profundidad. Los efectos inmediatos serían apocalípticos para cualquiera dentro del alcance visual. El impacto vaporizaría tanto el asteroide como una masa equivalente de roca objetivo, lanzando millones de toneladas de escombros sobrecalentados en trayectorias balísticas que harían llover material en llamas sobre miles de kilómetros cuadrados. El choque sísmico se registraría como un terremoto de magnitud 6,5, derribando edificios y desencadenando deslizamientos de tierra en una región de cientos de kilómetros de ancho. Sin embargo, quizás el escenario más aterrador sería un impacto en el océano. Más del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, lo que hace que ese sea, estadísticamente, el resultado más probable para cualquier asteroide que llegue al azar. Cuando los proyectiles cósmicos golpean el océano, no simplemente desaparecen en las profundidades con un gran chapoteo. Crean algo mucho más peligroso: tsunamis. La física de los tsunamis generados por impacto aún está siendo refinada por los investigadores, pero los modelos recientes sugieren que incluso un asteroide de 250 metros que impactara en océano profundo produciría alturas iniciales de ola superiores a 100 metros en el lugar del impacto. Esas olas se propagarían hacia afuera a velocidades de reacción, transportando suficiente energía como para seguir siendo peligrosas en cuencas oceánicas enteras. Un impacto del tamaño del FA-22 en el Atlántico Medio podría potencialmente enviar olas de 10 metros rompiendo en ciudades costeras, desde Boston hasta Barcelona, en cuestión de horas tras el impacto. Sin embargo, hay una salvedad importante que a menudo se pierde en los escenarios de desastre. La altura de la ola se atenúa con la distancia. Las simulaciones clásicas de hidrocódigos muestran que las olas del tsunami pierden energía a medida que viajan, con reducciones típicas de altura, siguiendo patrones matemáticos predecibles. Una ola devastadora de 100 metros en el lugar del impacto podría reducirse a 10 metros al viajar 60 kilómetros, y seguir disminuyendo mientras cruza las cuencas oceánicas. El diablo, como siempre, está en los detalles de la geografía costera y la batimetría local. La cuestión del impacto regional versus global es crucial para comprender la verdadera amenaza que representan los asteroides del tamaño de destructores de ciudades. Un impacto del FA-22 ciertamente causaría devastación regional, potencialmente afectando a millones de personas.
pero sería improbable que desencadenara efectos climáticos globales o amenazara a la civilización humana en su conjunto. Ese nivel de destrucción requiere impactadores mucho más grandes. Objetos en el rango de kilómetros que golpean quizás una vez cada cientos de miles de años. Para comparar, considera el evento de Chelyabinsk del 15 de febrero de 2013. Ese asteroide de 20 metros creó una explosión aérea equivalente a aproximadamente 500 kilotones de TNT. Hirió a más de 1.500 personas, principalmente a través de vidrios voladores de ventanas rotas, y proporcionó al mundo imágenes dramáticas de cámaras, de tablero de lo que ocurre cuando los desechos cósmicos se encuentran con la civilización moderna. El objeto de Chelyabinsk tenía aproximadamente una décima parte del diámetro del FA-22, lo que resalta cuán rápido escala la energía de impacto con el tamaño. Lo que hizo que Chelyabinsk fuera particularmente preocupante para los expertos en defensa planetaria no fue el daño que causó, sino el hecho de que llegó completamente sin ser detectado. El asteroide se aproximó desde la dirección del Sol, oculto en el resplandor solar hasta los momentos finales antes de la entrada atmosférica. Ningún telescopio en la Tierra lo vio venir. Eso representa uno de los puntos ciegos fundamentales en nuestra red de detección actual, el corredor de aproximación solar, donde incluso objetos del tamaño de destructores de ciudades pueden llegar con prácticamente cero. Advertencia, el paso seguro del FA-22, en realidad, proporcionó valiosa experiencia del mundo real para la coordinación internacional de defensa planetaria. La breve aparición del asteroide en la lista de evaluación de riesgos de la Agencia Espacial Europea, seguida por su eliminación tras observaciones adicionales que refinaron su órbita, dio a las agencias práctica en el delicado arte de la comunicación pública sobre objetos potencialmente peligrosos. ¿Cómo informas al público sobre una posible amenaza sin causar pánico? ¿Cómo coordinas los esfuerzos de respuesta internacional al tratar con objetos que pueden afectar a varios países? La Red Internacional de Alerta de Asteroides llevó a cabo lo que equivalió a un ejercicio en vivo durante la aproximación del FA-22, poniendo a prueba protocolos de comunicación y procedimientos de coordinación de observación que serían esenciales en una emergencia real. El hecho de que finalmente fuera una falsa alarma no disminuyó el valor de la experiencia colectiva. De hecho, proporcionó algo aún más valioso, prueba de que el sistema podía funcionar bajo presión. Pero el ejercicio también destacó vacíos críticos que permanecen en nuestras capacidades de defensa planetaria. El tiempo de anticipación lo es todo cuando se trata de la desviación de asteroides. Cuanto antes detectemos un objeto potencialmente peligroso, menor será la deflexión necesaria para alterar con seguridad su trayectoria. Un empujón suave aplicado años antes puede eliminar la necesidad de medidas desesperadas de último minuto. Las tecnologías de desviación actuales, validadas por la exitosa misión DART de la NASA, dependen principalmente del impacto cinético. Esencialmente jugar billar cósmico con asteroides usando naves espaciales de alta velocidad. La técnica funciona, pero requiere un conocimiento preciso de la composición, estructura y estado de rotación del objetivo. Un asteroide de montón de escombros responde de manera muy diferente al impacto que una montaña de hierro sólido. Y equivocarse en esos cálculos puede significar la diferencia entre una desviación exitosa y una fragmentación catastrófica. El escenario del FA-22 sirve como un recordatorio sobrio de que vivimos en un planeta incrustado, en una galería de tiro de escombros cósmicos. La mayoría son partículas inofensivas, del tamaño de granos de arena, que arden inocuamente en nuestra atmósfera como lluvias de meteoros. Pero de vez en cuando algo más grande se desliza a través de las lagunas de nuestra red de detección. Y cuando eso ocurre,
Las consecuencias pueden ser devastadoras en escalas que van desde manzanas de ciudades hasta civilizaciones enteras. La buena noticia es que estamos mejorando en esta vigilancia cósmica de nuestro vecindario. Nuevos telescopios de investigación están entrando en operación con capacidad sin precedentes para detectar y rastrear objetos potencialmente peligrosos, mientras que los observatorios infrarrojos, basados en el espacio, pronto cerrarán la brecha de detección solar que permitió que Chelyabinsk llegara sin previo aviso. Sin embargo, a medida que nos volvemos más competentes en catalogar las amenazas en nuestro vecindario inmediato del sistema solar, también empezamos a darnos cuenta de cuánto aún no sabemos sobre el entorno cósmico mayor. Objetos como el 3I Atlas nos recuerdan que nuestro sistema solar no es una isla aislada, sino más bien una parada de descanso a lo largo de la autopista galáctica, recibiendo constantemente visitantes de los vastos espacios entre las estrellas, lo que plantea una cuestión intrigante sobre el aumento de septiembre. Estábamos presenciando un agrupamiento aleatorio de objetos no relacionados. O podría haber conexiones más profundas entre el FA-22, los otros asteroides cercanos a la Tierra y el misterioso visitante interestelar que dominó los titulares astronómicos. Mientras el asteroide FA-22 capturaba titulares con su aproximación, otro artista celestial se estaba preparando silenciosamente para su debut en el cielo nocturno. El cometa C-2025-R2, descubierto por el instrumento SWAN a bordo de la nave espacial SOHO el 11 de septiembre, estaba aumentando rápidamente su brillo hasta hacerse visible a simple vista mientras caía hacia la posición del Sol. A diferencia de la trayectoria predecible y bien trazada del FA-22, este cometa representaba algo mucho más volátil e impredecible. El descubrimiento del cometa por el SWAN destacó uno de los aspectos más elegantes de la astronomía moderna basada en el espacio. El instrumento no fue diseñado para cazar cometas. Su misión principal consistía en mapear emisiones de hidrógeno de interacciones del viento solar en el borde de nuestro sistema solar. Pero resulta que, cuando los cometas comienzan su aproximación final hacia el Sol, liberan vapor de agua rico en hidrógeno en cantidades detectables a millones de kilómetros de distancia. El SWAN esencialmente tropieza con nuevos cometas, observando sus firmas de hidrógeno que brotan contra el fondo del espacio interplanetario. A mediados de septiembre, el TESS 2025-R2 había aumentado su brillo hasta aproximadamente la sexta magnitud, rondando justo en el umbral de la visibilidad a simple vista bajo cielos rurales oscuros. Astrónomos aficionados comenzaron a informar avistamientos cerca de la constelación de Virgo, junto a la brillante estrella Spica y el resplandor rojizo de Marte en el cielo. Occidental tras el atardecer, la cola del cometa se alargaba y se volvía más estructurada a medida que el calentamiento solar hacía sublimar los hielos volátiles de su núcleo, creando la clásica estructura de coma y cola que ha inspirado la imaginación humana durante milenios. Pero los cometas son criaturas notoriamente frágiles. A diferencia de la construcción sólida de roca y metal de los asteroides, los cometas son esencialmente bolas de nieve sucias, agregados sueltos de hielo, polvo y compuestos orgánicos mantenidos juntos por fuerzas gravitacionales débiles y volátiles congelados. A medida que se acercan al Sol, el mismo calentamiento que crea sus colas espectaculares también puede desgarrarlos por completo. Muchos cometas descubiertos por el SWAN nunca sobreviven a su primer encuentro cercano con la radiación solar, fragmentándose en corrientes de escombros que producen breves lluvias de meteoros antes de disiparse por completo. La física detrás de la activación de un cometa implica una interacción compleja de temperaturas de sublimación y calentamiento solar,
El hielo de agua comienza a sublimar a temperaturas en torno a 200 grados Kelvin, mientras que compuestos más volátiles como el dióxido de carbono y el metano comienzan a liberar gas a distancias aún mayores de la posición del Sol. A medida que estos materiales pasan directamente de sólido a vapor, crean chorros de gas que pueden alterar dramáticamente la trayectoria de un cometa mediante fuerzas no gravitacionales. Esto hace que las órbitas de los cometas sean notoriamente difíciles de predecir con alta precisión, especialmente para objetos que hacen su primera aproximación desde la distante nube de Oort. Las perspectivas de supervivencia del C-2025 R2 permanecieron inciertas durante todo septiembre. Los cometas frescos del sistema solar exterior a menudo contienen hielos prístinos que nunca han sido expuestos a un calentamiento solar significativo. Cuando finalmente se enfrentan a la radiación del Sol, la rápida sublimación puede crear tensiones internas que exceden la integridad estructural del cometa. El núcleo puede dividirse en múltiples fragmentos, cada uno creando su propia cola y coma, o puede desintegrarse por completo en una nube de escombros en expansión. Sin embargo, incluso cuando este nuevo cometa captaba la atención de los observadores aficionados, otra celebridad cósmica se preparaba para su propio momento bajo los reflectores. El asteroide 999942, Apophis, la montaña de roca de 400 metros de ancho que ya encabezó todas las listas de preocupación en defensa planetaria, continúa su aproximación inexorable hacia el encuentro más cercano con un asteroide en la historia humana registrada. El 13 de abril de 2029, Apophis pasará por la Tierra a una distancia de apenas 32.000 kilómetros, más cerca que nuestros satélites de comunicación geoestacionarios. Lo suficientemente cerca como para aparecer como una estrella brillante y en rápido movimiento, visible a simple vista, incluso desde lugares urbanos. El sobrevuelo ocurrirá a aproximadamente 50.000 kilómetros por hora, lo que significa que los observadores podrán ver el movimiento del asteroide contra el campo estelar en tiempo real sin telescopios, que hace que el encuentro con Apophis sea científicamente fascinante. Es que sabemos con certeza absoluta que no representa riesgo de impacto por lo menos durante el próximo siglo. Las observaciones de radar y el seguimiento óptico han refinado su órbita con una precisión extraordinaria, eliminando cualquier posibilidad de colisión durante el paso de 2029 o en las décadas posteriores. Esto permite a los científicos concentrarse enteramente en la notable oportunidad de estudiar un gran asteroide durante una aproximación extremadamente cercana. Los efectos gravitacionales de la atracción de la Tierra durante el sobrevuelo serán profundos y permanentes. Apophis experimentará fuerzas de marea lo suficientemente intensas como para alterar su tasa de rotación, modificar sus características de superficie y potencialmente desencadenar deslizamientos de tierra o redistribución de regolito en toda su superficie. El asteroide que emerja del encuentro será mediblemente diferente del que se aproximó, proporcionando un laboratorio natural para estudiar cómo los encuentros planetarios cercanos remodelan los cuerpos pequeños a lo largo del tiempo geológico. La misión OSIRIS-APEX de la NASA, una versión reutilizada de la exitosa nave espacial de retorno de muestras OSIRIS-REx, ya está en camino para encontrarse con Apophis poco después del paso de 2029. La nave pasará meses cartografiando la superficie post-encuentro del asteroide, midiendo cómo la interacción gravitacional con la Tierra alteró sus propiedades físicas y estructura interna. Estos datos serán invaluables para futuras misiones de desviación de asteroides, que deberán tener en cuenta cómo responden los objetos objetivo a las fuerzas externas.
El momento de la aproximación de Apophis, llegando apenas 3 años y medio después del aumento de septiembre de 2025, plantea preguntas intrigantes sobre si estamos entrando en un período de incremento en la actividad de objetos cercanos a la Tierra. Estadísticamente hablando, las aproximaciones cercanas de asteroides no siguen ningún cronograma específico. Son esencialmente eventos aleatorios gobernados por las complejas interacciones gravitacionales que moldean el sistema solar a lo largo de miles de millones de años. Sin embargo, el agrupamiento de encuentros significativos en un periodo de tiempo tan corto parece desafiar la noción de una distribución puramente aleatoria. Parte de este aparente aumento se debe al sesgo observacional. La finalización de grandes programas de búsqueda de asteroides como Linear, NET y Spacewatch en las últimas 2 décadas ha mejorado dramáticamente nuestra capacidad de detectar y rastrear objetos potencialmente peligrosos. El observatorio Vera C. Rubin, que captó sus primeras imágenes de luz en junio de 2025, representa otro salto cuántico en capacidad de observación. Su enorme campo de visión y detectores sensibles reescanean todo el cielo accesible cada pocas noches, proporcionando una cadencia sin precedentes para descubrir nuevos objetos y monitorear los ya conocidos, pero las capacidades de detección mejoradas por sí solas no explican el aumento de septiembre ni la notable diversidad de objetos involucrados. Junto con la aproximación cercana del FA-22 y la brillante exhibición del C-2025 R2, docenas de objetos menores cercanos a la Tierra atravesaron nuestro vecindario cósmico local. El objeto 2025 RJ2 pasó a solo 0,78 distancias lunares el 15 de septiembre. Se produjeron múltiples encuentros de distancia sublunar a lo largo del mes, cada uno catalogado y seguido por la Red Global de Vigilancia Espacial. La estacionalidad del tiempo puede ofrecer pistas sobre la dinámica subyacente. El movimiento orbital de la Tierra nos lleva a través de diferentes regiones del sistema solar interno a lo largo del año, y es posible que septiembre de 2025 haya coincidido con nuestro paso por una zona particularmente poblada de escombros espaciales. Alternativamente, el aparente agrupamiento podría resultar de complejas resonancias gravitacionales que pueden sincronizar las órbitas de múltiples objetos a lo largo de escalas de tiempo. Geológicas, los cometas, añaden otra capa de complejidad a esta coreografía cósmica. A diferencia de los asteroides, que siguen órbitas relativamente estables y predecibles, los cometas pueden experimentar cambios dramáticos en su trayectoria debido a las fuerzas de liberación de gas y las perturbaciones gravitacionales de los planetas gigantes. Los cometas de periodo largo de la nube de Oort llegan, esencialmente sin previo aviso, siguiendo órbitas que no los han traído al sistema solar interno durante miles o millones de años. La distinción entre asteroides, cometas y meteoros a menudo confunde las discusiones públicas sobre defensa planetaria. Sin embargo, esas diferencias son cruciales para comprender los riesgos de impacto y las estrategias de mitigación. Los asteroides son esencialmente montañas rocosas o metálicas en el espacio, siguiendo órbitas bien definidas que cambian lentamente a lo largo del tiempo. Los cometas son objetos ricos en volátiles cuyo comportamiento puede ser impredecible debido a los efectos de liberación de gas. Los meteoros son simplemente los fenómenos de luz visible creados cuando pequeñas partículas se queman en la atmósfera de la Tierra, independientemente de si su cuerpo progenitor es un asteroide o un cometa. Esa diversidad de tipos de pequeños cuerpos refleja la compleja historia de la formación y evolución de nuestro sistema solar. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter contiene restos de la formación planetaria que nunca lograron unirse en un planeta.
mientras que los cometas preservan muestras de hielos y compuestos orgánicos primitivos de los confines de la nebulosa solar temprana. Cada población cuenta parte de la historia de cómo se forman los mundos alrededor de las estrellas, y cada una presenta diferentes desafíos para la defensa planetaria. A medida que avanzaba el otoño de 2025, el escenario cósmico estaba preparado para revelaciones aún más notables. El aumento de septiembre de objetos familiares del sistema solar estaba a punto de ser eclipsado por algo sin precedentes. Un visitante de otro sistema estelar por completo, portando firmas químicas que desafiarían suposiciones fundamentales sobre la formación planetaria y la naturaleza del espacio interestelar. Pero primero, ese misterioso viajero tendría que navegar por el complejo entorno gravitacional de nuestro sistema solar interno mientras permanecía oculto detrás del resplandor solar, durante su aproximación más cercana a la posición del Sol. Cuando finalmente emergiera en la visión telescópica a principios de diciembre, el 3C Atlas demostraría ser diferente a todo lo que los astrónomos habían visto antes. El 1 de julio de 2025, una encuesta automatizada rutinaria del cielo capturó algo extraordinario disfrazado de un punto de luz sin importancia. La matriz de telescopios Atlas, en Río Hurtado, Chile, había fotografiado miles de tales objetos, asteroides, cometas y estrellas distantes cambiando de posición contra el fondo estelar. Pero ese punto en particular pronto reescribiría nuestra comprensión de lo que viaja entre las estrellas. Inicialmente catalogado como solo otro objeto potencial cercano a la Tierra, el objeto que se convertiría en conocido como 3C Atlas no parecía diferente a innumerables otros hallazgos en la base de datos Atlas. Los sistemas automatizados lo marcaron para observaciones de seguimiento, basadas en su movimiento aparente en el cielo. Y en cuestión de días, telescopios de todo el mundo estaban rastreando su trayectoria con creciente precisión. Fue durante este seguimiento astrométrico rutinario cuando los astrónomos se dieron cuenta de que estaban tratando con algo sin precedentes. Las matemáticas eran inconfundibles. A medida que más datos observacionales refinaban los elementos orbitales del objeto, un parámetro destacaba con claridad sorprendente. Su excentricidad orbital excedía la unidad. En mecánica celeste, esa es la firma de una trayectoria hiperbólica, una órbita que porta velocidad más que suficiente para escapar enteramente de la influencia gravitacional del Sol. Este objeto no estaba ligado a nuestro sistema solar, solo estaba de paso. El 3C Atlas se convirtió en apenas el tercer visitante interestelar confirmado en la historia humana, siguiendo al misterioso objeto con forma de cigarro 1I Oumuamua en 2017 y al cometa 2I Borisov en 2019. Pero a diferencia de esos visitantes anteriores, el 3I Atlas llegó con un momento perfecto para una observación extensa. Su trayectoria lo llevaría al perihelio, la aproximación más cercana al Sol, alrededor del 30 de octubre de 2025, seguida por su aproximación más cercana a la Tierra en diciembre, a una distancia de aproximadamente 1,8 unidades astronómicas. Esa distancia en diciembre se traduce en unos 270 millones de kilómetros, lo suficientemente lejos para no representar absolutamente ninguna amenaza para la Tierra, pero lo suficientemente cerca para un análisis espectroscópico detallado con nuestros telescopios más poderosos. Era como si el cosmos hubiera organizado un servicio de entrega cósmica, dejando una muestra intacta de otro sistema estelar con condiciones de visualización ideales y con mucha antelación. Pero la trayectoria del objeto era solo el comienzo de sus misterios. A medida que los datos observacionales se acumulaban durante el verano e inicios del otoño de 2025, el 3I Atlas comenzó a mostrar características
que desafiaban suposiciones sobre el espacio interestelar y el comportamiento de los cometas, pues estimaciones de tamaño a partir de observaciones del telescopio espacial Hubble sugirieron un límite superior de aproximadamente 5,6 kilómetros para el núcleo, aunque el tamaño real probablemente fuera significativamente menor. Eso lo colocaba en un rango intermedio entre núcleos de cometas, típicos y pequeños asteroides, lo que realmente distinguió al 3I Atlas de sus predecesores. Interestelares fue su comportamiento inequívocamente cometario. A diferencia del Prunee o Oumuamua, que no mostró coma ni cola visibles, a pesar de su intrigante aceleración no gravitacional, el 3I Atlas desarrolló una apariencia cometaria clásica a medida que se acercaba a la posición del Sol. En septiembre, telescopios terrestres estaban resolviendo una coma sustancial, la nube de polvo y gas alrededor del núcleo, junto con el inicio de lo que se convertiría en una impresionante estructura de cola. Esa actividad cometaria proporcionó las primeras pistas de la química verdaderamente alienígena del objeto. Cuando el telescopio espacial James Webb apuntó sus espectrógrafos infrarrojos hacia el 3I Atlas a fines del verano de 2025, los resultados fueron distintos a todo lo visto en cometas del sistema solar. La coma del objeto mostró una proporción excepcionalmente alta de dióxido de carbono frente al vapor de agua, entre las mayores proporciones de CO2 respecto a H2O jamás medidas en un cometa. Para comprender por qué esta química es tan significativa, considera cómo se forman los cometas en sistemas planetarios típicos. El hielo de agua se condensa de la nebulosa protoplanetaria a temperaturas alrededor de 150 Kelvin, correspondiendo a distancias orbitales de aproximadamente 2 a 3 unidades astronómicas de una estrella similar al Sol. El dióxido de carbono, con su temperatura de sublimación más baja, se condensa mucho más lejos, más allá de la línea de nieve, donde las temperaturas caen por debajo de 78 Kelvin. La extrema dominancia de CO2 en el 3I Atlas sugiere formación en las regiones externas heladas de su sistema planetario parental, muy más allá de donde la mayoría de los cometas del sistema solar se originan. O este objeto se condensó de un disco protoplanetario excepcionalmente rico en dióxido de carbono, o se formó tan lejos de su estrella madre que el hielo de agua nunca tuvo la oportunidad de acumularse en cantidades significativas. Pero las anomalías químicas no se detuvieron en el dióxido de carbono. Observaciones espectroscópicas del Very Large Telescope en Chile revelaron otra característica intrigante: líneas de emisión prominentes de níquel con firmas de hierro sorprendentemente débiles. En cometas típicos del sistema solar, hierro y níquel ocurren en proporciones aproximadamente solares, reflejando la composición de la nebulosa estelar de la cual se condensaron. La aparente depresión de hierro en relación con el níquel en el 3I Atlas sugiere procesamiento químico o condiciones de formación diferentes de cualquier cosa en nuestro vecindario cósmico local. A medida que avanzaba el otoño y el 3I Atlas continuaba su aproximación hacia el perihelio, su estructura de cola se volvió cada vez más compleja y visualmente espectacular. El Observatorio Gemini y otras instalaciones terrestres documentaron múltiples componentes de cola con diferentes orientaciones y composiciones, lo que sugiere activación continua de materiales volátiles en diferentes regiones del núcleo. El objeto estaba literalmente cobrando vida bajo el calentamiento solar, después de potencialmente miles de millones de años en el vacío frío entre las estrellas. La línea de tiempo para observar el 3I Atlas presentó oportunidades y desafíos. A medida que se acercaba al perihelio a fines de octubre, el cometa se volvería cada vez más difícil de observar desde la Tierra debido a su proximidad al Sol en nuestro cielo.
El resplandor solar ocultaría efectivamente al objeto durante su fase más activa, cuando el procesamiento térmico podría revelar más pistas sobre su composición y estructura interna. Pero la paciencia sería recompensada. El movimiento orbital de la Tierra mejoraría gradualmente la geometría de observación durante noviembre, y a inicios de diciembre, el 3I Atlas emergería de detrás del resplandor solar en una posición de observación privilegiada. En la aproximación más cercana a la Tierra, a mediados de diciembre, el objeto aún estaría casi 200 veces más lejos que la Luna, pero bien posicionado para campañas espectroscópicas extendidas por grandes observatorios. Los meses intermedios de observación oculta presentaban un misterio tentador. ¿Qué cambios ocurrirían conforme el 3I Atlas alcanzara el pico de calentamiento solar? ¿Su química inusual permanecería estable o la intensa radiación expulsaría materiales de la superficie para revelar diferentes composiciones subyacentes? Más importante aún, ¿sobreviviría el objeto al perihelio intacto o las tensiones térmicas lo fragmentarían en múltiples piezas como tantos cometas antes que él? La modelización cinemática preliminar sugirió que el 3I Atlas podría ser extraordinariamente antiguo, posiblemente con más de 7.000 millones de años, si los cálculos recientes que lo vinculaban con la población del disco grueso de la galaxia resultaban correctos. Eso lo haría más viejo que todo nuestro sistema solar. Un vagabundo que había estado a la deriva por el espacio interestelar desde antes de que existiera la Tierra. Las firmas químicas preservadas en sus hielos y componentes rocosos podrían proporcionar muestras directas de las condiciones en la infancia de la galaxia, cuando las tasas de formación estelar y las abundancias de elementos pesados eran dramáticamente diferentes a las actuales. A diferencia de la breve visita y la partida rápida del Puni Oumuamua, el 3I Atlas ofrecía la perspectiva de un estudio extendido a lo largo de múltiples temporadas de observación. Su velocidad de aproximación moderada y su geometría favorable lo mantendrían al alcance de los principales telescopios hasta 2026, proporcionando una oportunidad sin precedentes para caracterizar un fragmento auténtico de otro sistema estelar. Pero incluso cuando los astrónomos se preparaban para meses de observaciones detalladas, persistían preguntas sobre los orígenes del objeto y su viaje hacia nuestro sistema solar. ¿Cuánto tiempo llevaba vagando en el espacio interestelar? ¿De qué sistema estelar había sido expulsado? ¿Y en qué circunstancias? Más intrigante aún, su llegada durante el mismo período que el aumento de asteroides de septiembre fue puramente una coincidencia. ¿O podría haber conexiones más profundas entre el visitante interestelar y el inusual agrupamiento de encuentros de objetos cercanos a la Tierra? La aparente sincronización de los eventos cósmicos comenzaba a desafiar la credulidad. Primero, el desfile de asteroides aproximándose, luego el cometa brillante, y finalmente, la aparición de un visitante interestelar con firmas químicas sin precedentes. ¿O estábamos presenciando una convergencia extraordinariamente improbable de fenómenos no relacionados? ¿O algo más fundamental estaba orquestando esta representación celestial? A medida que el 3I Atlas continuaba su descenso hacia el perihelio, oculto detrás del creciente resplandor solar, los astrónomos solo podían especular sobre qué revelaciones aguardaban su reaparición en 1900 diciembre, pero el objeto ya había comenzado a revelar secretos que remodelarían nuestra comprensión de la formación planetaria, la química interestelar y nuestro lugar en la comunidad galáctica. La cuestión ya no era si este visitante proporcionaría nuevas ideas sobre el cosmos. Era si estábamos preparados para las implicaciones de lo que podría revelar sobre el universo más allá de las fronteras de nuestro sistema solar. El verdadero misterio, sin embargo, apenas comenzaba a desplegarse, porque mientras el 3I Atlas
dominaba la atención científica con su química alienígena y sus orígenes antiguos. Un número creciente de investigadores comenzaba a notar patrones en el aumento de septiembre que sugerían que algo más que coincidencia cósmica aleatoria estaba en juego. El aumento de septiembre de 2025 sirvió como un recordatorio incómodo de cuán precarias siguen siendo nuestras capacidades de defensa planetaria, a pesar de décadas de avance tecnológico y cooperación internacional. Aunque rastreamos y caracterizamos con éxito todos los objetos significativos que se aproximaron a la Tierra durante esas agitadas semanas, el agrupamiento de encuentros destacó vacíos críticos que podrían resultar catastróficos si fueran ocupados por el tipo equivocado de visitante en el momento equivocado. Considera el desafío fundamental de la geometría de detección. La gran mayoría de nuestros telescopios cazadores de asteroides son instalaciones terrestres que solo pueden observar objetos cuando están lo suficientemente separados del Sol en nuestro cielo. Eso crea un enorme punto ciego en la dirección de nuestra estrella más cercana. Precisamente, el corredor de aproximación que entregó el impactador de Chelyabinsk, completamente sin ser detectado en 2013, un asteroide que se aproxima desde la dirección solar permanece efectivamente invisible hasta las horas o minutos finales antes de la entrada atmosférica. Si has llegado hasta aquí, comenta, el cosmos está más activo de lo que pensábamos, para demostrar que acompañaste todo este viaje cósmico. Deja tu me gusta si esta historia sobre el 3i Atlas y los misterios del espacio capturó tu imaginación. Y no te pierdas el próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora. Exploraremos aún más profundamente los secretos del universo que nos rodea. Buenas noches y dulces sueños cósmicos.